Les invito, mis hermanos, a abrir la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro de Job, y para comenzar la exposición en la tarde de hoy, estaremos mirando los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abres tus ojos y me atraes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Amén. Dejemos hasta ahí. El libro de Job tiene unas particularidades muy interesantes que vale la pena considerar. Este capítulo 14 es la continuación de la respuesta de Job a uno de sus amigos. Recordemos que Job viene dando respuestas ante la explicación aplicativa de sus tres amigos, Bildad, Zofar y Elifaz. Esos tres amigos quisieron darle respuestas a Job, pero dentro de sus respuestas no son aplicativamente correctas. Teológicamente tienen algunas implicaciones, pero a la verdad Job va a mostrarnos en este capítulo 14 que la respuesta al sufrimiento tiene un matiz más allá de nuestro conocimiento finito. Así que, a manera de introducción, quiero indicar algo que comentó C.S. Lewis en un libro que se llama Una pena en observación. Él escribe: no hay una doctrina que yo más quisiera quitar del cristianismo que la doctrina del infierno. Lo haría si esto estuviera en mi poder. Pero esta doctrina tiene el sustento de las Sagradas Escrituras, y esta doctrina está en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ella siempre ha sido sostenida por la cristiandad y tiene el apoyo de la razón. Eso escribe C.S. Lewis en su libro Una pena en observación. Creo que las palabras de Lewis merecen en la tarde de hoy una profunda consideración. Los problemas del hombre en esta tierra, en este ahora, son la enfermedad, las pérdidas, lo material, el dinero, la salud, etc. Todo ese dolor que el hombre vive es finalmente de esta tierra. Es decir, que el dolor un día terminará. Ahora, el punto es que por encima de todas estas dificultades, por encima de todos estos problemas, por encima de todo esto que el hombre vive, hay un problema mucho mayor, un problema mucho más grave, un problema más serio, y que lo debe resolver a la luz de esta realidad. Ignorarlo y seguir llevando la vida que se lleva, generalmente pues va a tener una implicación eterna. Es decir, que si el hombre permanece en sus problemas, pero no se da cuenta de su mayor problema, que es su relación con Dios, si no resuelve este problema, y si aún el hombre quiere ignorarlo, entonces debemos garantizarle y asegurarle que al final tendrá un resultado espantoso. La otra opción que tiene el hombre es abrazar la esperanza gloriosa del Evangelio. Es decir, que lo que Lewis comenta en su libro está planteando lo que Job también nos va a plantear acá. El hombre tiene un problema y tiene que resolverlo. Sí, el hombre tiene dificultades, tiene situaciones, tiene vicisitudes, tiene inconvenientes por enfermedad, por lo que sea, pero tiene un problema mayor, tiene un problema superior que debe resolverlo. Por eso he titulado esta enseñanza o este sermón
El sufrimiento de una vida breve frente a una eternidad incierta. El sufrimiento de una vida breve frente a una eternidad incierta. Como punto número 1, sufrimiento de una vida breve. La vida es breve, pero sufre. La vida es corta, pero hay sufrimiento. La vida es un suspiro, pero se sufre mucho, se tienen muchos tormentos. Ahora, ¿qué es un tormento? Es el castigo físico, psíquico, que aflige a una persona, y este tormento tiene el propósito de mortificarlo, y esta mortificación puede ser de orden externo o de orden interno. El versículo 1 nos habla de que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Recordemos que las frases finales del capítulo 13 conectan el capítulo 14. El versículo 28 del capítulo 13 dice: y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Es decir, que la vida del hombre se desgasta, la vida del hombre se va deteriorando, y metafóricamente el versículo 28 del capítulo 13 entonces presenta al hombre o es comparado con un vestido al cual se lo está comiendo la polilla. Así es la vida del hombre. Ahora Job nos dice que todos aquellos que son nacidos de mujer, todos aquellos que vienen a este mundo, todos aquellos que rompen matriz, entonces vienen con un límite de tiempo. Es decir, que esa frase inicial nos presenta la configuración de lo que es el ser humano, el hombre nacido de mujer, los que han nacido de mujer. Esa es una expresión hebraica que tiene que ver con lo que nos dice Génesis 3:21. Génesis 3:21 nos dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Todos aquellos nacidos de mujer es una frase que pone en perspectiva, indica y muestra a la raza humana, muestra a todos los hombres, incluso a los que no han nacido. Ahora, ¿qué tienen en común los hijos de Eva? ¿Qué tienen en común los que han nacido de mujer? Son frágiles, son pecadores, experimentan culpa, experimentan miedo, experimentan vergüenza, que son las realidades del pecado. Adicional a esto, experimentan dolor, pero están hartos del tormento, están hastiados de su desdicha, están llenos de dificultades, están llenos de tragedias y están cargados de tribulaciones, porque así es el ser humano. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio acerca de las enfermedades del siglo XXI. Entre ellas tenemos al SARS, la gripe aviar, el MERS, el ébola, el Zika y en estos 2 últimos años el COVID. A estas enfermedades hay que añadirles las enfermedades por trastorno mental, enfermedades venéreas, enfermedades de la psiquis como el estrés y similares. Enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, zozobra, miedo en la calle, pánico, existencialismo, todo esto inunda al ser humano. No obstante, el hombre con todas estas enfermedades, sufrimientos y desdenes, no solo sufre, sino que también pasa hambre. Su vida se describe como una vida que lo reduce, como una vida que lo exprime, lo sucumbe, al punto de que el Salmo 90 dice que en los hombres la edad son 70 años y en los más robustos 80. La brevedad de la vida del hombre se ilustra
entonces por medio de lo que Job nos cuenta, indicándonos que esta vida es corta, pero que realmente esta vida está llena de mucho sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento es una realidad inherente al ser humano. Todos los nacidos de mujer son cortos de días y están cansados de sufrir, están cansados de tener diferentes sufrimientos. Por cualquier frontera que los veamos, el hombre siempre está sufriendo. El escritor sagrado usa 3 metáforas, 3 comparaciones. La primera de ellas es comparar la vida como la flor que sale, pero que es cortada. Es decir, el hombre nace y luego muere. El hombre es frágil. La segunda metáfora tiene que ver con la vida como la sombra que huye y luego no permanece. Es decir, la vida del hombre es fugaz. 2 metáforas. El hombre es como la flor que nace y luego es cortada, el hombre en su vida es fugaz, y al final del versículo 6, el autor sagrado entonces nos muestra que la vida también está llena de tensiones. Es decir, la compara con la vida del jornalero, que termina su jornada de trabajo y luego descansa, para otra vez levantarse y volver a tener tensiones. En las matemáticas existe un concepto a nivel de los conjuntos que se llaman los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Son 2 espacios dentro de la recta numérica, por ejemplo, el espacio que hay entre 1 y 2, y ese conjunto entre 1 y 2 existen muchos otros números. Más o menos así es la vida, como un espacio entre 2 extremos. Uno de esos extremos sería el nacimiento y el otro extremo sería la muerte. Y entonces ese intervalo que se llama el nacimiento y ese intervalo que finaliza con la muerte está lleno de mucho sufrimiento. Versículo 3. Sobre este abres tus ojos y me atraes a juicio contigo. Es decir, una vez que pasa la vida, el hombre será presentado delante de Dios para juicio. Otra versión dice, y sobre un ser tal abres tú los ojos, le citas a juicio frente a ti. Lo que Job nos está presentando es el interrogante después de la muerte. Recuerden que Job anhela morir, pero que ahora en este capítulo 14 no es tan fácil para Job llegar a describir qué pasa después de la muerte. Versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Es una frase intermedia que tiene que ver con lo que aún vive Job, que tiene que ver con lo que él está encarnando, su dolor, su sufrimiento, sus amigos alrededor, su esposa, la pérdida, y está tratando de reparar acerca si en él hay algo inmundo y cómo lo puede limpiar. La respuesta de Job es categórica. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio lo sucio? ¿Quién hará limpio lo que está mal? La respuesta es nadie. El versículo 5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. ¿Qué está diciendo Job? Evidentemente nadie puede limpiarse de su maldad, ni mucho menos limpiar a otro. Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. La vida no termina con la muerte. La muerte no es el fin del hombre. Pensar que la muerte es el fin de los hombres sería hablar de fatalismo. Y podemos extraer de estos versos que en el hombre fue puesta la realidad de una eternidad. Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio final.
Los días del hombre son meses, sus minutos, sus segundos tienen un fin en esta tierra. Dios ha puesto sobre todo hombre y sobre todo individuo un fin. Dios ha puesto a todo individuo un parámetro de la existencia en esta tierra. El Salmo 146, versículo 4 nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. El día que Dios quita el aliento de sus criaturas, ese día sus criaturas dejan de existir. Los días del hombre entonces tienen un límite, los días del hombre tienen una frontera que está determinada por el Creador. Sé que muchos de ustedes han oído hablar de lo que se llama el libre albedrío. Y el libre albedrío por eso no existe. Porque cuando hablamos del libre albedrío significa darle al hombre la potestad que solo Dios tiene. El hombre no puede decidir dónde nacer, como tampoco no sabe dónde va a morir, ni cómo va a ser este día, cómo va a ser ese momento. En el hombre no hay tal potestad. Así que lo que Job nos dice es que en la brevedad de la vida hay sufrimiento. Que en el límite que Dios ha puesto a la existencia de todos los hombres, en ese límite hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, hay amargura, pero que finalmente todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa amargura será de esta tierra. ¿Terminará con la muerte? ¿La muerte será el fin? ¿La muerte será el pare de sufrir? Pues eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos dicho en primera instancia el sufrimiento de una vida breve. Ahora en segunda instancia miraremos un destello de la eternidad, un destello de la vida eterna. ¿Qué es un destello? Un destello es algo así como un indicio, una porción muy pequeña de algo que aparece en ciertos momentos. En este capítulo 14, en estos versículos del 7 al 14, se nos va a dar un destello de lo eterno. Curiosamente, para muchos cristianos, para muchos creyentes de nuestra hora, el concepto de la vida eterna es muy distante. Con el resto de la revelación que nos da las Sagradas Escrituras, tenemos mucha claridad al respecto, pero en algunos creyentes. Pero en el caso de Job, apenas la revelación va rodando. Así que Job hace preguntas muy sinceras que se pueden resolver a la luz de todo el conocimiento de las Escrituras. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice el versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Y hará copa como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre? ¿Y a dónde estará él? O sea, la pregunta de Job es muy importante tenerla en cuenta. ¿Y cuál es esa pregunta? La primera de ellas, ¿cuál es? Job lo que hace aquí es comparar al hombre con un árbol que retoña, con un árbol que es cortado de raíz, un árbol al cual se le corta la raíz, pero por esa raíz, cuando percibe agua, entonces vuelve a germinar. Job está diciendo que aún el árbol presenta algo así como una esperanza, pero que el hombre, cuando es cortado de esta tierra y cortado de esta vida, ¿qué esperanza tiene? Por eso el punto del sermón es la brevedad de la vida, su sufrimiento frente a una eternidad incierta. El versículo 7 entonces nos presenta la esperanza de los árboles. Y algo que tenemos que interrogarnos aquí y formularnos tal cuestionamiento es: ¿cómo es posible de que la Escritura nos indique o nos muestre que un árbol tenga esperanza?
pero no un ser viviente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que Job trae dentro de su respuesta la ilustración del árbol que es cortado, árbol al cual tiene esperanza en sus raíces porque percibe agua y comienza a germinar. El hombre no así. El hombre muere y es cortado. ¿Dónde estará él? Ahora, esa pregunta es legítima, es muy válida, porque es probable que muchos de ustedes no sepan cuando mueran a dónde terminan a pasar. Cuando ustedes mueran o cuando nosotros partamos de esta vida, ¿realmente a dónde es que vamos? Esta es una pregunta que tiene que ver con nosotros en la tarde de hoy. Si usted me dice que cuando muere va al cielo, entonces la resurrección no tendría ninguna esperanza. Si es el máximo y el mejor día, es ese día, el día de la resurrección. Cuando estamos en un velorio y le decimos a las personas, está en la presencia del Señor, ¿ustedes creen que eso es cierto? ¿Que la persona cuando muere está en la presencia de Dios? ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No solo Job tenía tal interrogante, sino que ese interrogante para nosotros es muy relevante, porque es probable que ante ese interrogante ni siquiera tengamos certeza de salvación. Y ahora en el versículo 11 nos presenta otras comparaciones. Recuerde que estamos en un libro sapiencial y este libro, como es un libro sapiencial, nos muestra varios paralelos. Y Job va a comparar entonces al hombre y su vida como las aguas que van al mar. Originalmente dice, las aguas que en el mar se van secando, el río que se agota y se seca. Así es el hombre cuando se acuesta en el polvo de la tierra y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Es decir, el hombre va al polvo de la tierra y hasta que no se levante de ese sueño, el hombre estará allí. Job compara la vida del hombre con estas aguas, compara la vida del hombre con el río que se seca, compara la vida del hombre con lo que yace, pero que no se vuelve a levantar. Job entonces nos muestra que así es el destino del hombre, que el hombre muere y jamás se levantará. O sea que realmente, ¿qué es lo que Job nos está diciendo en la tarde de hoy? Realmente, ¿con qué está asociando la muerte el libro de Job? ¿Con qué lo está asociando? La muerte en el libro de Job se asocia a las personas que están sin Dios, a las personas que no tienen a Dios en su corazón, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y el versículo 13 lo presenta en exclamación: oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Ojalá en el Seol tú me guardaras, me escondieras allí mientras pasa tu cólera. Asocia la mano del Señor sobre su vida, indicándole que es mejor que esté muerto mientras la ira de Dios pasa, porque eso es lo que él cree. Y eso es lo que se creía en el tiempo de Job, que si venía un problema y venía una dificultad, entonces era la mano del Señor, pero el libro nos va a decir que no es así. Entonces Job apela acá a esconderse en la muerte. Job apela acá a esconderse después de la muerte. Job apela acá a que es mejor estar dormido en el polvo de la tierra. O si me escondieres en el Seol y si me ocultaras hasta que tu ira se pasara. El versículo 14 entonces nos dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré
hasta que venga mi liberación. ¿Por qué Job nos plantea estas preguntas en la tarde de hoy? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros una vez más? ¿Será que Job nos quiere mostrar otra realidad? No, lo que Job nos quiere mostrar es el destello de lo que es eterno. Job nos quiere mostrar lo valioso que es la vida en Dios, a pesar de su sufrimiento. Recuerden que sus tres amigos lo que quieren es explicarle a Job, quieren indicarle a Job el porqué de su sufrimiento, a lo cual no le atinan. Así sus argumentos tengan carga teológica. Pero no es así. Lo que Job quiere decirnos y lo que Job quiere indicarnos es que el hombre está hastiado de sinsabores y que en la realidad de esta vida va a sufrir, pero que posterior a ello, un día dejará de sufrir. ¿Cuándo será ese día? Pues Él mismo nos lo va a mostrar. Porque este libro está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la pregunta del versículo 14 es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta es no. Porque la muerte acá se asocia con la vida que es sin Dios, con la vida que es sin Cristo, con la vida que es sin el Evangelio. El hombre no volverá a vivir a menos que su problema de pecado y su problema, el problema de su corazón, lo resuelva por el Evangelio. ¿Por qué tiene que ver exactamente con la salvación del alma? Porque lo que hace el Evangelio es presentarle la salvación al pecador. Lo que hace el Evangelio es presentarle al pecador el plan de la salvación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que hace el Evangelio es presentarle la perdición eterna y cuál es el destino de los pecadores, los cuales unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. De esto el Nuevo Testamento nos da mucha razón, hermanos. ¿Ustedes recuerdan la parábola del Padre amoroso en Lucas 15? La que llaman la parábola del hijo pródigo. Cuando el hermano mayor se da cuenta de que hay una fiesta en casa, el padre sale y lo reconviene y en el versículo 32 de Lucas 15 le dice estas palabras: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, y se había perdido, pero ahora es hallado. Hay dos palabras que se usan acá para hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento significa volver de la muerte y arrepentimiento significa pasar de las tinieblas a la luz. Arrepentimiento significa que el que estaba perdido ahora es hallado. Así que la vida sin Cristo, la vida sin Dios, expresamente nos habla de la muerte. Cuando el Señor da la sentencia en Edén y le dice al hombre: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, les está diciendo: el día que coman de ese fruto, ustedes quedarán en la peor tragedia. Y la peor tragedia del ser humano es estar en muerte. La muerte se asocia a la vida sin Dios, no a la muerte física. Para los hijos nacidos de mujer habrá una eternidad donde será el lloro y el crujir de dientes, pero habrá otra eternidad donde se disfrutarán de los deleites eternos de Cristo. En la eternidad con Cristo no habrá tristeza, no habrá llanto, habrá gozo eterno. Allá quedarás perplejo, atónito ante la majestad del Señor. Y la pregunta es: ¿cuál de las dos eternidades desea usted escoger? ¿Cuál de las dos eternidades desea usted escoger? ¿En el infierno o con Cristo? Esos son los dos destinos. ¿A dónde quiere ir usted?
¿A dónde quieren ir ustedes? Si ustedes me dicen que a Cristo, les voy a decir que ustedes son mentirosos, porque eso no es verdad. Porque el corazón en su corazón nace escogiendo el camino contrario a Dios. El Evangelio dice que el hombre nace odiando a Dios. El Evangelio dice que el hombre nace rechazando a Dios. El Evangelio dice que el hombre nace repudiando a Dios. El Evangelio dice que el hombre aborrece las cosas de Dios. Otra cosa muy distinta es que Dios, por su gracia, por su infinita bondad, por su inmensa misericordia, nos haya llamado. Eso es algo totalmente distinto, es algo diferente. Por esa razón, a veces, si aún nos pesa la vida cristiana con la gracia de Dios que nos constriñe, cuánto más a aquel en cuyo corazón no está Dios. Todos nosotros hemos nacido aborreciendo a Dios, odiando a Dios. Nosotros le hemos levantado el puño a Dios. Usted no le buscó, nosotros no le buscamos. Es más, lo que hicimos nosotros es como Adán, escondernos de Dios. Nosotros no hemos entendido. Nosotros no hemos hecho lo bueno delante de Él. Todo lo contrario. Somos malos, perversos y pecadores. Y esa verdad, ¿dónde la encuentra? En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. No hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, versículo 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Es por esa razón. Ahora, realmente ustedes son los únicos que saben si son realmente salvos o no. El versículo 15 nos muestra el corazón del texto de hoy, el corazón del Evangelio. Job está diciendo, yo me quiero que tú me escondas en la muerte, y que mientras esté escondido en la muerte y en el Seol, se apacigüe tu ira. En el versículo 15, Job nos presenta el Evangelio. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job está trayendo a la memoria cómo fue el hombre formado. El hombre fue formado del barro, fue hecho, es la hechura de las manos de Dios. Hay tres cosas que suceden con los pecadores escogidos para salvación. Hay tres cosas que este versículo 15 nos dice con aquellos pecadores a los cuales les es mostrada la gracia. Aquellos pecadores a los cuales les es mostrada misericordia. Aquellos pecadores a los cuales Dios les muestra su afecto. Y esas tres cosas, en primera instancia, es que Dios llama al pecador. Versículo 15. Entonces llamarás. A los escogidos de Dios, Él los llamará. A los escogidos de Dios, Él los llamará porque son sus ovejas. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Es decir, responden al llamado, responden a la voz del Señor. Job dice, entonces llamarás y yo te responderé. Y a esos a quienes el Señor llama y responden, Dios les muestra su afecto. Literalmente, el hebreo dice, Dios les mostrará su amor. Dios les mostrará su amor. Les mostrará su favor, le mostrará sus misericordias, le mostrará su gracia, les mostrará su ternura, su compasión. A los que Él escogió, a los que Él llamó, a estos también los glorificó, dice el capítulo 8 de Romanos, versículos 26 y 27 en adelante.
a los que el Señor pastorea todos los días de su vida, les muestra su misericordia. El Salmo 23 en el último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. A los que Dios llamó, ellos responderán y tendrán el favor de Dios continuamente y para siempre. Así que el amor de Dios, la gracia de Dios constriña a su pueblo, y Dios tiene afecto por el pecador. En otras palabras, Dios los ha amado y los amó de pura gracia. Y si usted mira el versículo 16, dice: pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Es decir, al pecador que ha sido salvo, al pecador que ha sido llamado, al pecador que ha sido escogido, al pecador al cual Dios le muestra su afecto, le muestra su amor. Ahora este pecador es guiado por Dios y su pecado ya no tiene tregua, es decir, el pecado ya no le es contado. Es lo que dice Job aquí literalmente. Al pecador su pecado ya no le es contado. Al pecador su transgresión está cosida en un saco. Su rebelión, su transgresión está echada en lo más profundo del mar, nos diría el profeta Miqueas. Esas palabras que se usan acá, como sellar y coser, son dos verbos que se usan para darnos a entender que la deuda del pecado en el pecador ha sido saldada. ¿Quién la saldó? El Redentor que vive. En el capítulo 19 Job nos va a hablar diciéndonos: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté postrado en el polvo de la tierra, de ahí me levantará. Es decir, Job nos está mostrando certeza de salvación y certeza de vida eterna. Y mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿tiene usted certeza de salvación y certeza de vida eterna? ¿Es consciente de que si usted muere, entonces irá al polvo de la tierra y un día se levantará en aquel día glorioso para contemplar a Cristo eternamente y para siempre? ¿Tiene usted esa certeza? Porque de lo contrario habrá otra eternidad. Y ese es el tercer encabezado, el tercer punto. ¿Habrá esperanza? En pregunta. ¿Habrá esperanza? El versículo 18 dice: ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Job compara entonces la vida del hombre una vez más como con una montaña que se derrumba. En Medio Oriente, donde es el contexto primario de este libro, solían haber montañas de terrones, de cascajos, pero que fácilmente cuando se secaban se podían derrumbar. Algo así como aquí en Colombia con una montaña de tierra, lo cual viene agua y la debilita y de un momento a otro se va por la falda, por la ladera. Así es la vida del hombre. Y en esa condición habrá esperanza. Versículo 19: las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. El hombre sin esperanza es como una piedra que el agua con su choque la va desgastando. Así como las inundaciones arrastran la tierra y el polvo, así Dios va desgastando al que está sin Él. Dios desgasta de una manera y de otra al que está sin Él. ¿Es un misterio esto? No. Este es un llamado muy fuerte al pecador. Es un llamado muy fuerte al arrepentimiento. Es un llamado extremadamente urgente a la conversión, a entregar nuestra vida a Cristo, a entregar nuestra vida a Dios. El Salmo 32, David dice exactamente
lo mismo. Y aquí encontramos el principio de unicidad de las Escrituras, o el principio de armonía de las Escrituras. ¿Y cuál es ese principio? ¿Qué dijo David? David dijo estas palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Así que mientras el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, no venga a Él y se arrepienta, confiese su pecado y entregue su vida a Cristo, el hombre, por muy sonriente que viva, por mucha salud que tenga, por mucho dinero que tenga, si no viene a Cristo Jesús, no es más que un pobre, miserable, ciego y desventurado. ¿Por qué? Porque Dios lo está desgastando, porque el hombre sabe en su conciencia, el hombre sabe en su interior que está mal delante de Dios. Pero el problema es que como no puede arrepentirse, decirle a un hombre que se arrepienta es equivalente a decirle a un paralítico que salga a correr. ¿Puede? No, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque está imposibilitado. Se requiere de alguien externamente que obre en la vida de esta persona. Así es el hombre que está sin Cristo. ¿Habrá esperanza? ¿Habrá esperanza para esta persona? Versículo 20. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demudará su rostro y le despedirás. ¿Usted sabe qué personaje de la Escritura se está escribiendo en estas líneas? Repito el verso 20, léalo en su Biblia. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demudará su rostro y le despedirás. ¿De quién está hablando? ¿De quién? No, es un no salvo, según la Escritura. Alguien que se puso bravo cuando lo llamaron a cuentas, que demudó su rostro, es decir, se puso bravo. Caín. Esta línea describe a Caín. ¿Cómo lo despidió Dios? Diciéndole que errante andarás todos los días de tu vida. Le puso una marca para que nadie lo matara. Para siempre serás más fuerte que él. Pues lógico, Dios es más fuerte que cualquiera de los hombres. No podemos compararnos al magno creador, al gran Salvador. Dios es victorioso. ¿Sabe qué dice el Salmo 2? El que está en los cielos se reirá de los hombres, porque los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Tal como el agua y el viento desgastan las montañas, así Dios destruye al pecador. Dios lo desfigura y lo despide. Terrible vivir sin Dios. Versículo 21. Y si sus hijos tienen honores, Él no lo sabrá. O si serán humillados, no se enterará de ello. Así que si los hijos del pecador tienen éxito en la vida, el pecador nunca se enterará de ello. Si se equivocaron, tampoco sabrá ni se dará cuenta. Así que la esperanza del hombre es vivir en sus hijos. Eso piensa el que no ha conocido a Dios. Yo quiero que mis hijos sean lo que yo no fui. Es lo que uno escucha a veces. Pero ¿será esa la premisa de la Escritura? No. La premisa de las Escrituras es que mis hijos sean como Cristo, que sean como Él, no que sean como yo. Adicional a esto, se nos menciona que al morir el hombre no sabrá si ellos alcanzan honores o no. O sea que la esperanza de nosotros los padres no es tanto que nuestros hijos alcancen éxitos, logros. La esperanza de nosotros los padres es que nuestros hijos vivan para Dios, que nuestros hijos vivan para Cristo.
Y de ahí escribíamos esta semana que si el hombre o los padres nos enfocamos en que nuestros hijos sean buenos deportistas, sean buenos abogados, buenos ingenieros, buenos médicos, pero si no los enseñamos a obedecer a Cristo, entonces no somos más que unos fracasados, porque en última instancia, ¿qué es lo que cuenta? La vida eterna. Y deseo terminar entonces con 3 aplicaciones. Hemos dicho que el sufrimiento de una vida frente a una eternidad incierta. En nuestro primer encabezado dijimos, la vida es breve y se sufre. Si un corazón no arrepentido está en la iglesia, la pregunta es, ¿a qué viene a la iglesia? Es probable que tengas a Dios de oídas, dice Job, pero no hay esperanza para aquel que viene a la iglesia y no sabe por qué viene. Y es una pregunta importante para usted. Usted está aquí hoy sentado, amén, gloria a Dios por ello, pero realmente, ¿por qué está aquí? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Usted es consciente de su pecado, de su maldad? Ahora, si usted no es salvo, si usted no es salva, solo tiene una opción en la tarde de hoy. Como nos lo diría C.S. Lewis, tiene 2 caminos para escoger. Y si usted escoge el camino con Cristo, es porque Dios ha trazado un plan sobre tu vida. De lo contrario, usted es cizaña en medio del trigo. Cristo es el Redentor que vive y vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Segunda aplicación. ¿Estás buscando con diligencia conocer las profundidades de Dios? ¿O lo buscas superficialmente? ¿Lo buscas externamente? Porque si lo buscas con diligencia, habrá esperanza para ti, para tus hijos, para tu familia. Hay esperanza en medio de la convulsión de este tiempo. Y tercera y última aplicación. Ciertamente todos los nacidos de mujer vienen a este mundo en pecado. Y esa es una manera de presentar el Evangelio. Tú eres nacido de mujer. Y por ser nacido de mujer, si estás en esta tarde, Dios ordena arrepentimiento. Dios ordena conversión. Porque de no ser así, la ira de Dios pesa sobre tu vida, sobre la vida de nuestra familia. Hermanos, queridos hermanos, no basta con que nuestra familia o nuestros hijos nos digan sí creo en Dios. Eso no garantiza nada. Si ustedes leyeron atentamente ayer el capítulo del Éxodo, el capítulo 10, ustedes van a encontrar el falso arrepentimiento de Faraón. Faraón dijo, sí, yo soy un pecador, yo soy un impío. Y uno dice, por fin reconoció que es pecador. Mentiras, eso no es cierto. La Biblia dice que después se obstinó más, se ensoberbeció más. La Biblia dice que se llenó más de irritación. En otras versiones dice que se volvió a enfrentar a Dios. A usted le dicen yo creo en Dios, eso no. La Biblia nos dice en Santiago que el diablo también crea. Es más, la semana pasada estudiando el pasaje del endemoniado gadareno, dice que los mismos demonios vinieron y dijeron, sabemos quién eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y quién dijo eso? Uno que navega un barco que se hunde y que va a destino del abismo. O sea, la confesión y todo esto no es sinónimo. Así que lo que vale y lo que cuenta es que usted abrace a Cristo Jesús y se entregue a Él. Y que venga a Él en arrepentimiento y fe. ¿En esta vida se sufre? Sí.
hastiado el hombre de su vida y harto de sinsabores, dice el libro de Job, pero hay un futuro mejor. Como cantábamos la última estrofa, ahora pues hay un futuro mejor. Y es el futuro de los hijos de Dios si creen en Cristo Jesús. Pongámonos en pie y oremos al Señor.